Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje sobre nuestra plataforma Aplícalo. Estamos en este momento en el curso de nivel básico y pues el día de hoy vamos a estar conociendo cómo funcionan las visualizaciones de tipo tabla y los eventos inmersos en ellas. Para ingresar a la plataforma web, recuerda que debes acceder a un navegador como Chrome, como Firefox, como Safari, digitar allí la URL de tu instancia junto a las credenciales de acceso de la misma. Una vez que hayas sobrepasado el proceso de logueo, pues vas a tener acceso a una vista similar a la que tienes en mi pantalla en este momento. Ahora bien, para poder explicar la sesión de trabajo de hoy, vamos a estar tomando como referencia el módulo de clientes. Recuerda que los módulos los vas a poder observar en la barra del costado izquierdo de tu pantalla de color azul. ¿Recuerdas que anteriormente estuvimos conociendo todos los conceptos básicos? Estuvimos viendo qué son los módulos, pero si no has visto todavía ese video, que de igual forma te invito a que te dirijas a ellos y puedas conocer más. Te recuerdo que el módulo es básicamente la interfaz con la que interactúa el usuario y que te permite hacer, ejecutar acciones o funciones dentro de la plataforma. También te habíamos comentado anteriormente los distintos tipos de visualización y entre ellos pues la visualización de tipo tabla, que es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Voy a ingresar al agrupador de clientes que tiene allí contenido pues los módulos asociados o vinculados a este y vamos a acceder específicamente al módulo de clientes. Estando allí vamos a poder observar la visualización de tipo tabla, tal cual como lo puedes ver, es una tabla a modo de Excel formado por columnas y filas y pues los datos asociados a ellos, más una serie de eventos para poder manipular la información acá contenida. Lo primero que vamos a visualizar es el evento de agregar, que también lo hemos visto en sesiones previas de trabajo y que tiene esta forma o este icono. Allí vamos a hacer clic y eso nos va a redirigir a una nueva ventana que contiene los datos vinculados a el maestro o a la fuente de datos a la que hayas accedido, en este caso vinculados al cliente. Vas a encontrarte allí todos los datos que están configurados como parte de sus atributos y vas a poder observar allí que tienes campos identificados con un asterisco de color rojo, tal cual como sucede con el nombre y el root, o el root o RIF, perdón, que sería el documento en este caso del cliente, y cualquier otro de los campos podría estar pues indicado también con este asterisco. Esto básicamente lo que significa es que el campo es de carácter obligatorio, lo que implica que no vas a poder guardar el registro si es que no hay datos allí relevados. El resto, como puedes darte cuenta, no tiene ese indicador, por lo cual podrías posiblemente guardar sin que te permita, sin que debas ingresar datos, ¿no? Uso la palabra posiblemente porque también nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la naturaleza del componente, por ejemplo, los campos que son relación también son necesarios su ingreso, ¿no? Dentro de los datos que vamos a estar registrando. Entonces, pues allí vas a poder digitar la información y una vez que la digites, vamos a presionar agregar y vamos a poder ver cómo se inserta el registro dentro de la plataforma. Entonces, en este caso, vamos a agregar el cliente. Vamos a agregar un número de documento hipotético. Vamos a agregar una dirección. Vamos a dejarle solo
una dirección hipotética para poder avanzar. Nota que vamos a acceder al campo de ubicación y al presionar sobre él se va a aperturar una ventanita en modo de mapa para que tú puedas allí ubicar el punto en el mapa que corresponde a tu ubicación. Entonces fíjate que vas a tener allá un indicador de color rojito que vas a poder tomar con tu mouse y poder trasladarlo por el mapa a la posición que desees agregar. Fíjate que si deseas moverte hacia otras posiciones, basta con que tomes algún espacio del mapa y esta manito te va a permitir arrastrarlo para que puedas ir teniendo un movimiento. Entonces vamos a hacer acá y vamos a, una vez que hemos definido esa ubicación, nota que tienes allí los datos de latitud y longitud, perdón, y vamos a presionar asignar. Y eso se va a vaciar o ubicar en el campo ubicación. También vamos a tener la posibilidad de ingresar el usuario y fíjate que este es un componente de tipo maestro. Vas a reconocer los componentes de tipo maestro porque al costado como prefijo de la etiqueta vas a tener este pequeño símbolo en modo de conector. Estos datos te van a listar la información que pertenece pues al maestro para que tú puedas elegir de allí la información que desees. En este caso le vamos a asignar al móvil. Una vez que seleccionamos vamos a presionar allí aceptar o agregar. Tenemos un campo de tipo listado. Ese campo de tipo listado tiene dos componentes y nota que tiene un valor por defecto que ha sido definido de esta manera dentro de la configuración y ese valor por defecto lo que hace es que ya tiene una de las opciones preseleccionadas. Si tú deseas elegir otra, simplemente basta con que la selecciones. Por los momentos vamos a dejarlo en activo. Luego vamos a tener la posibilidad de pues ingresar las sedes. Esta estructura está definida como para definir un cliente que tiene varias sedes y que puedas vincularlo o asociarlo. Es parte pues del proceso de diseño y de configuración o de estructuración de este maestro para poder ingresar datos en esta grilla que tiene contenida la configuración. Tienes acá un evento agregar interno. Vamos a presionar allí y allí puedes simplemente introducir la información de la sede. Puedes agregar en este caso más de uno porque así lo permite la configuración. Listo, una vez que has digitado la información, vamos a presionar agregar y se va a insertar el registro. Sin embargo, quiero que probemos y voy a eliminar el dato RUC para intentar avanzar y nota que te va a indicar que el formulario no es válido, que los campos están incompletos y esto pues se debe a que el campo es obligatorio. Vamos a hacer la misma prueba con el campo dirección, que en este caso fíjate que no tiene el indicador de obligatorio y vamos a presionar agregar, aceptar y fíjate que en este caso pues sí me deja salvar la información. Una vez que hemos realizado la inserción del registro, vamos a poder realizar la edición del mismo, que sería pues el otro evento que tenemos disponible. En este caso, como hemos dejado pues allí la información de dirección vacía, es justo ese campo el que vamos a complementar para poder acceder a la opción de editar. Debes dirigirte a la columna acciones, elegir el registro, presionar este pequeño icono y allí se va a desplegar la opción de editar. Al presionar editar, se te va a desplegar nuevamente pues el formulario para que insertes información. Vamos a complementar la dirección. Nota que por defecto, por la configuración que tiene este maestro, tiene el campo deshabilitado. Esto porque pues es el campo llave, el campo llave normalmente se deshabilita en el evento editar para que no lo puedas modificar y que esto evite conflictos a lo interno de la base de datos. Una vez que hemos ejecutado la edición, presionamos editar, aceptar y nota cómo se va ahora a registrar la información de dirección que estaba faltando.
Estando dentro de la grilla, vamos a tener también la opción de realizar el importado de data. Vamos a presionar la opción de importar. Al hacer esta acción, al ejecutar esta acción, se va a aperturar una nueva ventanita que es la web de importación de datos y tiene esta estructura. Estando acá, vamos a poder hacer la inserción masiva de datos. Acabamos de ver hace algunos minutos el evento agregar, donde puedes insertar datos, digamos, de forma individual, y es bastante útil cuando tienes solo una información, quizás hasta un par de datos que subir a la plataforma, pero ya cuando empiezas a ingresar un volumen de datos mayor, conviene hacerlo a través de la opción de importación, porque esto te va a permitir subir registros de manera simultánea de mayor volumen. Por supuesto, acá como lo he comentado en sesiones previas, debes tomar en consideración que la inserción de datos a mayor volumen va a tener un mayor tiempo de subida o de carga de información, por lo cual se recomienda hacer subidas, digamos, graduales o segmentadas para que el proceso sea mucho más rápido. Estando dentro de esta ventanita, vamos a poder de hecho exportar la plantilla que nos permite obtener la cabecera para la subida de información. Nota que tienes la opción de obtener plantilla de carga y allí puedes elegir cualquiera de los formatos que tienes disponibles. Acá vas a tener un selector donde puedes incluir los datos que están previamente subidos en la plataforma y que de alguna manera pues eso te sirva también de guía para la información que estás registrando. Si te alineas o te diriges a esta opción, basta con que pues actives el selector y allí puedas elegir algunos criterios como la cantidad de registros que quieres obtener, si tiene algún orden en específico y el tipo de ordenamiento que quieres aplicar. De lo contrario, simplemente basta con que el selector esté desactivado y allí puedas elegir el formato que desees. En este caso vamos a estar seleccionando el formato de tipo Excel y vamos a presionar el botón descargar plantilla. Al ejecutar esta opción, nota que en el navegador se va a empezar a descargar el formato. Una vez que este esté descargado, lo vamos a poder observar y vamos a poder visualizar un archivo con la estructura de datos que debes subir en formato de tipo Excel. Acá vamos a registrar la información para que puedas ingresar los datos. Vamos a ingresar el nombre del cliente. Vamos a ingresar un número de documento. Vamos a ingresar una dirección. Para insertar los datos de ubicación debemos ingresarlos en formas de coordenadas de latitud y longitud. Para ello pues me voy a dirigir al navegador. Allí tengo precargado pues la información de una pequeña dirección. Voy a tomar allí los datos de latitud y longitud como referencia. En todo caso deberías pues tener esta información como parte de tus registros si es que has decidido incluir estos datos dentro de la configuración. Y en este caso tenemos una vinculación al usuario, ya que hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando tú haces relaciones o vinculaciones entre los maestros, el campo o el atributo que debes ingresar dentro de esta información es el elemento llave del maestro relación, es decir, ese elemento llave del maestro usuario es el que debemos ingresar acá. Entonces, voy a dirigirme a la plataforma web, voy a regresar en este momento al módulo de usuarios para que podamos ver cuál es el username y acabamos de ver que es el usuario móvil academia. Voy a retornar acá y vamos a ingresarlo como parte de la data. Esto voy a replicarlo para que podamos hacer la prueba de inserción de más de un registro.
Acá vamos a variar un solo datito para que no se repita. Una vez que hemos digitado la información, voy a proceder a guardar el archivo. Y voy a retornar a la plataforma web de la solución. Para proceder a importar el archivo, voy a dirigirme nuevamente hacia el módulo de clientes. Recordemos que nos habíamos dirigido al módulo de usuarios para poder ver allí el username. Vamos a ingresar nuevamente a la opción de importación y estando acá vamos a hacer clic en la opción que dice subir o arrastrar archivos. Voy a hacer clic acá, me voy a dirigir hacia el escritorio, voy a elegir la plantilla que acabamos de gestionar y nota que automáticamente se habilita la opción de procesar archivo. Tan pronto como presione acá, va a iniciar el proceso de carga y nota que hay una especie de ventanita que te va indicando el avance del proceso y el resultado final cuando culmina la carga. En este caso, las dos filas subieron de forma exitosa. Si hubiese algún error en la plantilla, acá pues se desplegaría un pequeño círculo de color rojo indicando los registros que están errados para que puedas dirigirte a la corrección del mismo, ¿no? Además de darte un indicador con la cantidad de registros errados, vas a tener acá abajo listado una especie de ayuda para que puedas subsanar el archivo y volver a subir la información. Una vez que retornamos o finalizamos, nota que se ingresan acá los dos registros. Acaba de suceder un comportamiento que quiero pues mostrarles y es que fíjense que al subir los clientes que teníamos como parte de la plantilla, que son el cliente F y G, el campo estado ha quedado vacío. Si retornamos a la plantilla que hemos subido o que hemos cargado, nótese que ese campo no está acá listado. El campo estado es un campo opcional, por lo cual me permitió subir la información sin tener allí los datos correspondientes y el comportamiento es tal cual el que acaban de ver, el dato queda vacío. Por lo cual hacer la inserción del registro de forma completa no ocurrió, faltó un campo pues adicional en la plantilla de carga. Esto puede suceder y básicamente ustedes podrían tener algunas alternativas como editar la plantilla de carga de datos para que ya aparezca por defecto esta columna y puedan hacer la subida de la información o pues en este caso como son pocos registros hacer la edición manual del registro. Bien, voy a ingresar nuevamente a la opción de importar para que podamos observar que dentro de esta ventana hay un check que indica deseas actualizar y crear los datos. Este check permite pues poder hacer la edición de alguna información como parte de la fuente de datos. Por ejemplo, esa acción que acabo de ejecutar manualmente para ingresar el estado, lo pude haber hecho si es que la plantilla, por supuesto, tuviera allí añadida la columna para el ingreso de información, hubiese podido hacer el registro masivo también de esa información para no tener que hacerlo manualmente, ¿no? Supongamos que hubiese colgado previamente 100, 200 registros, hacer esa edición manual para insertar el campo estado hubiese sido tediosa, entonces esta información la pude haber actualizado a través de esta opción. Para que eso ocurra, debo siempre seleccionar el check y la data que suba acá pues va a ser actualizada y la que no exista se va a crear. ¿Sí? Para que tomemos eso en consideración. Voy a cerrar acá y nota que al cerrar esa ventanita pues retorno a la estructura o a la visualización de tabla del módulo. Lo siguiente que vamos a ver es la opción de exportar. Tiene pues este icono vinculado. Cuando yo me posiciono sobre él, en efecto nos va a dirigir a una nueva ventanita que es la web de descarga y vamos a tener la posibilidad de descargar la data en formato Excel, TXT y CSV. Tenemos también la opción de poder elegir algunos de estos filtros
ya vamos a ver cuál sería el efecto, ¿no? En primer lugar, vamos a proceder a descargar toda la información del Excel y para ello estoy seleccionando la opción Todos, estoy seleccionando la opción Excel y voy a presionar el botón Descargar. Va a iniciar el proceso de descarga de datos, se va a generar un archivo en el navegador con la información y una vez que el archivo se descargue, pues allí nos va a mostrar la data que existe creada en la plataforma. ¿Sí? Esto que vimos en forma de grillas internamente en la plataforma, ahora lo estamos teniendo en un archivo Excel para poder hacer, digamos, la manipulación de la información o cualquier otra acción deseada. Entonces vamos a ver los datos de nombre, cliente, dirección. Nótese que la ubicación también se exporta en forma de coordenadas de latitud y longitud. Vamos a retornar a la web para que podamos observar que los datos que está jalando pues el Excel corresponde con la información acá plasmada. Voy a volver a ingresar al Excel, a la exportación, perdón, para que podamos exportar en otro formato, en este caso, por ejemplo, TXT. Una vez que presiono y descargo, nota que el archivo que se genera tiene pues otro formato tal cual como lo hemos seleccionado y su visualización es en formato de TXT con la estructura de la data. Te decía que estas opciones que tenemos acá funcionan como filtros y voy a retornar para que podamos ejecutar su funcionalidad. Así como tenemos la opción de poder exportar, al costado tenemos un pequeño embudo que es el icono de filtros para que puedan ser ejecutados por el usuario. Estos filtros, recuerda que te permiten decantar la información, reducirla en función a algún criterio. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, el criterio nombre y vamos a elegir de la lista, por ejemplo, la información del cliente A. Al yo aplicar el filtro, en este momento lo que va a ocurrir es que se va a reducir la información visualmente en el módulo y voy a retornar en este caso a la opción de exportado para que veamos que tenemos dentro de las opciones la opción filtros aplicados. Esto básicamente lo que nos va a permitir es que al momento de ejecutar la exportación de la data, solo se exporte la data del criterio del filtro aplicado. Lo que quiere decir que si nosotros en este momento descargamos el Excel nuevamente, en lugar de tener 6 registros, vamos a tener uno solo, tal como lo puedes observar, con el dato o la información del registro filtrado. ¿Sí? En este caso, el cliente A. Voy a volver a la grilla, voy a cerrar acá y voy a retornar y fíjate que en efecto hay un único dato vinculado al cliente A. Entonces, para eso es esa opción que existe dentro de la exportación. Ya que hemos iniciado el proceso de interacción con el evento filtro, nota que una vez que aplicas el criterio, vas a tener acá pues un pequeño indicador del filtro aplicado y básicamente te está diciendo que coincide un registro con el criterio que aplicaste de los 6 que existen en la base de datos. Los filtros funcionan de manera aditiva. Nota que una vez que ejecutaste un filtro, al costadito se inserta uno adicional, un icono adicional para que puedas ver que la data está filtrada. Si yo me posiciono nuevamente sobre el evento filtro, hay allí un filtro ya agregado y podríamos poder seguir adicionando filtros. Vamos a limpiarlos en este momento para que puedas ver que se van a listar acá todos los que tengas configurado. Esta información acá es justo eso, ¿no? Es configurable, tú puedes decidir por qué criterios deseas que se filtre la data, tomando en consideración algunas restricciones, como por ejemplo que no puedes filtrar por imágenes, fotografías, firmas, ese tipo de componentes, recursos. Entonces, hay algunos criterios a tomar en consideración que forman parte de la configuración y que finalmente pues se van a listar acá en esta ventanita para que puedas ejecutarlos.
Vamos a filtrar nuevamente para que puedas ver que existen distintos criterios de filtros y conforme a esto pues vamos a ver allí su estructura. En este caso esto es un filtro por criterio y vamos a poder tener la opción de filtrar o por contenido o por el inicio o por igualdad. Esto para poder ejecutar acá la búsqueda, ¿no? De información. Y que allí puedas aplicar el filtro. Entonces podrías trasladarte entre las tres opciones y que puedas de allí seleccionar la información del filtro que deseas aplicar. Puedes retornar y vamos a tener entonces en este caso, por ejemplo, la opción de filtrar por el número de documento. Lo siguiente que tenemos es pues la posibilidad de realizar un ordenamiento de la data dentro de la plataforma. Fíjate que voy a ingresar acá y se va a aperturar una nueva ventanita y me va a listar todos los criterios por los cuales puedo ejecutar un ordenamiento. Esto me va a permitir encadenar distintos criterios conforme al orden que los vaya seleccionando. Entonces puedo ordenarlos de repente por número de documento, de mayor a menor, y se va a insertar el orden en la lista. Nota que me va a aparecer un pequeño botón de agregar orden para que yo pueda ingresar un nuevo criterio y en este caso voy a seleccionar el nombre y lo vamos a poder ordenar alfabéticamente de forma ascendente o descendente. Vamos a seleccionarlo y nota que al costado de cada campo se va a insertar un símbolo de ordenamiento y el orden en el que fueron aplicados, ¿no? Tengo acá el primer orden y el segundo orden y voy a poder allí ver la información en primer lugar ordenada por el número de documento de menor a mayor tal cual como hemos seleccionado y luego esa data que ha sido previamente ordenada se ha ordenado de manera alfabética. Va a imperar el orden en el que tú hayas insertado el ordenamiento, valga la redundancia, ¿no? Este, y así sucesivamente podrías seguir encadenando criterios de ordenamiento para que puedas de pronto facilitar el proceso de visualización de data según tus criterios o necesidades. Y de igual manera, pues al insertar ordenamientos vas a poder observar que se añade un icono en señal de que existe un ordenamiento aplicado a la data que estás observando o visualizando. Acá al hacer clic sobre él se restablece simplemente el orden por defecto de la data contenida en la grilla.